El estadounidense Robin Williams, ganador del Oscar, fue encontrado muerto. Se desconocen las reales causas de su muerte, pero no se descarta un posible suicidio. Retomamos lo que ocurre con nuestra contingencia económica. Nos acompañan en el estudio Juan Araya de CONAPYME, Roberto Fantuzzi de ASECMA y el economista de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Urzúa. Estábamos hablando de la desaceleración y lo que se viene para los próximos meses en materia de empleo. La pregunta es la siguiente: ¿los chilenos debemos preocuparnos por nuestras pymes? Se lo pregunto a usted, don Juan, porque estábamos diciendo hace un ratito que las pymes son las que más entregan empleo en nuestro país. Claro, dicen el 80, el 70, pero entregamos empleo. Y un empleo muy cercano al trabajador. Por lo tanto, nosotros nos está afectando, por ejemplo, el sector transporte. Se ha bajado la venta del 35% de la venta de camiones. Entonces, cuando se para el transporte de carga, movemos el 94% de la carga, y enseña que hay menos carga, por lo tanto, hay menos trabajo para el sector y en menos venta y hay menos traslado de cosas. Y eso nos tiene bastante, muy preocupados. Ya la gente algunos están endeudados en los bancos, pueden darnos todos los créditos que quieran, pero si no hay trabajo, no sirve de nada. ¿La capitalización de Banco Estado a ustedes les sirve cuando se habla de que Banco Estado va a tener más recursos para entregarles precisamente a las pymes? Bueno, en el sector de la banco microempresa ha funcionado, pero no sacamos nada con tener crédito. Si el tema es que no hay para pagar después el crédito, si ahí está el tema. Nosotros lo único que queremos, la gente nuestra en las asociaciones gremiales en regiones, lo único que quieren es tener trabajo. Y ahí estamos peleando con las mineras por el tema de responsabilidad social o con otros sectores, para que los grandes no se lleven solamente el filete, porque se llevan hasta la cazuela, dicen así. Hasta la carne molida, dicen. Con la carne molida, esa con bastante mala. Pero lo más que queremos nosotros, la gente, los pymes, queremos que el país crezca y que tengamos trabajo. Al tener trabajo podemos crecer y tener recursos para pagar nuestros costos. ¿Cómo se puede interpretar, Roberto, que el trabajo por cuenta propia haya crecido en forma tan importante, un 5,9% en los 12 últimos meses? La gente prefiere, opta, o por necesidad, opta por su propio emprendimiento. Usaste la palabra adecuada. Esos son los trabajadores por necesidad, se transforman en emprendedores por necesidad, que se llama, técnicamente hablando. Pero fíjate que ahí yo tengo una discusión enorme con los economistas. Si yo fuera gobierno, le inyectaría a esos señores para que se transformaran en forma definitiva en emprendedores y que estén absorbiendo mano de obra. Estamos hablando, por ejemplo, de la señora que hace pan en su casa. Y se le está yendo bien, ¿verdad? Si uno la profesionaliza, uno la capacita, uno le entrega los elementos o los bienes de capital adecuados, la maquinaria adecuada, puede transformarse en un futuro, en un empresario. Roberto, le pasa que el problema es más profundo. Le pasa que en general nosotros no estamos formando profesionales para el emprendimiento. Bueno, por eso que hay un tema que a mí realmente me preocupa, y ya hay universidades que están sacándolo como tema principal. En Chile tenemos lo que se llama la pirámide invertida. Muchos profesionales, pocos técnicos. Y lo que necesitamos como país, para desarrollar un país industrializado y para que estos emprendedores por necesidad duren en empresario, necesitamos técnicos. Y lamentablemente nos estamos generando. Fíjate que hay 59 universidades en este país, ¿sabes lo que son? Que están creando profesionales y no hemos creado actividades que absorban a estos profesionales. Es que la movilidad social en nuestro país está asociada precisamente a la obtención de un título profesional. Ser profesional es la única forma de crecer. No, que a todos nos gusta estar de corbata. Es una medida, yo creo que es una medida más bien mío, pero nosotros la verdad en la Universidad Andrés Bello lo que hemos hecho también fuertemente, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Comercial hay una unidad de emprendimiento y innovación que apunta a que efectivamente los alumnos se cambien ese switch de estar estudiando para transformarse en el gerente de una empresa y estén trabajando para ser los gerentes de su propia empresa. Y ahí efectivamente lo que habla también un poco Roberto, que falta también ese alineamiento y ese apoyo hacia la pequeña y la mediana empresa en acceso al crédito, en las condiciones, en las tasas a las cuales se entrega el crédito. De alguna manera nos damos cuenta que en ese sentido también no hay una cancha pareja, ¿no es cierto?, por una empresa con grandes espaldas financieras frente a una pyme. Hoy día la pyme representa cerca del 80% de la fuerza laboral chilena. Entonces, por ejemplo, que no lo hayan considerado, uno ve, ¿no es cierto?, como la CONAPYME y como Juan Pablo Sey y otra gente vinculada, ¿no es cierto?, al mundo de las pymes, reclaman su poca participación, por ejemplo, a la reforma tributaria, donde de alguna manera son los principales actores, y lamentablemente esto también afecta a las personas. Veíamos recién, ¿no es cierto?, ahí dentro de la nomenclatura que sale en el programa,
que hay un temor con respecto a perder el empleo. Efectivamente, más que un temor a perder el empleo, hay un temor a no tener las reglas claras. Yo creo que lamentablemente tenemos que rápidamente dejar, ¿no es cierto?, dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos de cómo salir de este impasse, que de alguna manera, ¿no es cierto?, tenemos por un lado una tormenta perfecta del marco internacional en donde hay inestabilidad, se está recuperando Estados Unidos, tenemos que la economía emergente están dejando de ser atractivas frente a la recuperación de otras economías, y por otro lado, ver, bueno, cómo nos ocupamos para mejorar la situación en la que estamos y alguna vez, ¿no es cierto?, tomar, ¿no es cierto?, y canalizar esta reforma tributaria y pasar, ¿no es cierto?, hacia la segunda página. Creo que estamos demasiado pegados a los titulares. Sí. Las autoridades políticas o de los organismos del Estado no conocen las pymes. Banco Microempresa, directorio, deberían tener un dirigente pyme ahí metido en el directorio de la en Cercotec, puros técnicos, no hay ningún día, históricamente habían dirigentes de la Conupia, qué sé yo, de la misma Conapyme, y no están para contarle a las autoridades dentro de estos organismos con la gente. Le falta calle, le falta calle a esta medida. Si no solo falta económica. calle, ojo, la reforma laboral, ¿quién la está discutiendo? ¿La reforma laboral? La CUT con la CPC. En el caso de la CPC son donde están los ingresos más altos, los trabajadores, etcétera. Entonces, Y la CUT tampoco agrupa al grueso de los trabajadores del país. Entonces, falta representatividad para mi opinión personal. Donde se genera el 80%, si esto es lo más ridículo que hay, fíjate que donde se genera el 80% de la mano de obra son en las MIPYMES, que están obligados a ahorrar en la AFP, y la plata de la AFP va para las grandes empresas. Exacto. En la incubadora, lo que está mencionando Alejandro, que son donde teóricamente los profesionales que se están generando en las universidades, desarrollar empresas, le prestan una tasa del 35%, salvo que se dedican a la coca, que distribuyan coca a los muchachos, pueden salir viables, ¿no? Cero posibilidad de salir con una tasa del 35%. Nosotros las pymes hemos ido vendiendo menos, hoy día vendemos el 13,5% del total de las ventas, por lo tanto teníamos el 20%, entonces los grandes empresas han ido comiendo todo, como el caso de la farmacia, los negocios, todo. Entonces la pyme sigue sobreviviendo con el 80% de la mano de obra. ¿Y cómo es la calidad del empleo que ustedes entregan, don Juan? Se lo pregunto porque por lo que estábamos conversando, de que a veces las personas por necesidad, porque el empleo es precario, porque pagan menos que el sueldo mínimo o el sueldo mínimo, optan por un emprendimiento. ¿Cuál es la calidad del empleo que entregan las pymes? Es regular. Yo creo que siempre estamos discutiendo cuando suben o no suben el sueldo mínimo, el salario mínimo, estamos siempre discutiendo. Nosotros en la práctica, la única ayuda que tenemos es cuando el banco X dice yo le voy a cobrar el 1, el 1,3, el 1,8, eso es imposible mantener un negocio. Pero yo lo que te quiero decir que el 20% de las pymes recibe recursos de los bancos, de las financieras o de las casas comerciales, que yo tengo una tarjeta X de una cadena y pido dinero para pagar. El resto, el 80%, nos arreglamos punto y codo. Entonces eso no hay fomento. En esta discusión de la reforma tributaria fui invitado una vez al Congreso, o sea, al hablar con el ministro, no con el vice, con el subsecretario y con el ministro, que nos dio una charla sobre el protocolo, y solamente fuimos a la comisión como camioneros, fuimos a la comisión de Hacienda del Senado. Pero el resto no hemos sido más invitados. No, pero para hacer ni para indicaciones ni para nada. Pero va a ser justo, yo creo que en esta pasada, por primera vez, las pymes ganan. ¿Eh? Bueno, por eso. Primero se cambia el IVA, se puede pagar a 60 días, que es una sola vez. Hay que tener mucho cuidado. Segundo, se mantiene la situación del food casi. ¿Por qué? Porque tú puedes, el 20% de tus utilidades con un tope de 93 millones, que es mucha plata, tú teóricamente no vas a pagar primera categoría. Es decir, que se le están dando beneficios. O sea, hay caramelos, hay que tramos. La gente entiende, esa plata se puede guardar para invertir. Para invertir, ¿verdad? Que en el fondo es disfrazar un poquito el fútbol, ¿verdad? Se cambian los tramos. Hay una serie de variables que yo creo que en esta oportunidad, por primera vez, se les escuchó a las pymes. Roberto, cuando hablábamos de la reforma tributaria, y claramente caemos en eso por medio de esta situación económica, se decía: qué raro que el mundo empresarial haya quedado tan contento y tan tranquilo con estos acuerdos entre el gobierno y los senadores. ¿Por qué existe esa percepción por parte de la ciudadanía de que si los empresarios se quedan tranquilos, pues bien, al resto de los chilenos los van a perjudicar? Mira, yo creo que es una sensación equivocada. La verdad que muchos empresarios han conseguido, por ejemplo, el mundo del pisco, que consiguieron que se bajara la tasa, que se igualara casi con la del vino, el asunto de la construcción también se mejoró significativamente. Se hicieron modificaciones que yo creo que está bien que se hayan hecho, y está bien que los que reciben más ingresos en nuestro país paguen más impuestos.
Hoy día, creo la cifra, corrígeme, Alejandro, creo que el 10%, se pretende que ese porcentaje se vaya al 23%, el primer quintil, los que más ganan. Entonces va a haber un sacrificio significativo. Pero también hay que decir que a través del FUT no pagaban impuestos. La verdad que si se logró complementar en negativo es porque la gente que pagaba más del 20% no está retirando la plata. Tenemos más o menos el panorama claro de cuál es la situación por la que atraviesa el país. Hay que tener cuidado de lo que va a ocurrir en los próximos meses. ¿Qué medidas se pueden tomar por parte del gobierno para que finalmente no se afecte el empleo y la desaceleración no sea tan importante como las que hemos tenido ahora? Se habla, por ejemplo, los expresidentes de Chile, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, hicieron un llamado a impulsar un programa lo más ambicioso posible de inversión y de infraestructura. ¿Con qué plata? Con los ahorros que tiene el fisco. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Sí, se puede ocupar lo único que no haría yo es que quedar en el status quo, que no se haga nada. Que se pare la reforma laboral, que se pare, porque algunos lo están diciendo, que se pare la reforma laboral, que se pare la reforma educacional, que de alguna manera se alivie la situación de la reforma tributaria. Eso, como imagen para el mundo empresarial, va a ser horriblemente malo. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de hacer propuestas para sacar de este hoyo, de este problema, a nuestro país. Y la infraestructura es una buena medida, pensando que la construcción es el rubro que se ve más afectado cuando la economía anda mal. Lógicamente, nosotros, dentro del foco de desarrollo, porque en la economía, ¿no es cierto?, nosotros hoy día estamos en la trampa entre los 15.000 y los 18.000, entre los 15.000 y los 20.000 en PIB, perdón, 15.000 y 20.000 dólares de ingreso per cápita, ¿no es cierto?, entre el PIB. Hablamos de la trampa, de cómo saltamos hacia una nación de primer mundo, un país desarrollado. Y dentro de los elementos importantes está infraestructura, comunicaciones, y obviamente son elementos que hoy día en Chile estamos carentes. También está el tema de energía. Entonces, obviamente, si somos capaces, una economía chilena que, ojo, está muy sana, si bien... Y se pueden ocupar, precisamente como está sana, se pueden ocupar estos ahorros para, por ejemplo, construir hospitales, carreteras, cárceles, y de esa manera generar más lógico, empleo. Mira, de hecho hay una noticia que la otra vez la conversaba en un programa radial que pasó casi desapercibida, pero por ejemplo en Estados Unidos hubo 4 o 5 empresas que lograron colocar bonos de muy largo aliento, una tasa de dólar más 4.7. Significa que la credibilidad que tenemos nosotros y el empresariado chileno y la economía chilena al mercado internacional también es muy buena. Si no, esas tasas no estarían, ¿no es cierto? Estamos, ¿no es cierto?, gracias a Dios, año luz de lo que está pasando, ¿no es cierto?, con Venezuela, lo que está pasando, ¿no es cierto?, sin ir más lejos, del otro lado de la cordillera, con Argentina. Entonces, somos una economía que está sana. Yo creo que efectivamente estamos en muchos casos sobre reaccionando, hay que empezar a ocuparse, y efectivamente hoy día tenemos un arca fiscal que también, ¿no es cierto?, y tenemos dinero que estamos sanos, tenemos, ¿no es cierto?, elementos que nos permiten en un momento determinado poder afrontar de buen pie, ¿no es cierto?, este proceso de aceleración, y creo que está en nuestras manos que esto sea simplemente un episodio de desaceleración y no caer en una recesión, porque efectivamente tenemos todos los componentes para poderlo modificar. Vamos a estar hablando de esa diferencia. Me esperan unos minutos, nueva pausa comercial, y volvemos enseguida con más aquí en Esto es Noticias por las pantallas de UCB Televisión. Ojalá que no se muera nadie en el tema de... Jorge sufre de malestar